Todos nos tenemos que suplementar. El otro día estaba con mi entrenador y amigo Víctor Tellez y con Spicy Carmel. Hola Spicy, que tiene unos fermentos fantásticos, por cierto. Bueno, pues estábamos comiendo y después de la comida yo llevaba un tarro y lo saqué en mi tarro con un montón de suplementos. Y Víctor, que le gusta contar las cosas así en directo, hizo una story en Instagram y decía: mira, aquí está el postre de la doctora Sari Arponen. Y era un tarro de suplementos con, bueno, pues llevaba ahí magnesio, omega 3, vitamina D, vitamina C y un multivitamínico. Y salió esa story, yo también lo compartí luego en Instagram. Y empezó muchísima gente a preguntarme: ¿pero no es malo tomar tantos suplementos? ¿Pero qué es lo que estás tomando? ¿Yo también me tengo que suplementar? Muchísimas preguntas en ese sentido. Pues yo ahí veo muchas cápsulas, veo ahí muchas pastillas. Y en general la gente me pregunta muchísimo por Instagram cosas tipo: ¿qué me tengo que tomar para el estreñimiento? ¿Qué me tengo que tomar si no duermo bien? Y de aquí también luego surge la pregunta de: ¿todos nos tenemos que suplementar? ¿O qué es lo que estás tomando tú, Sari? Que yo también quiero tomar lo mismo que tú para estar genial. Y bueno, no hay una única respuesta para todos. A la pregunta si todos nos tenemos que suplementar, podría decir depende, porque es verdad que depende, pero si tuviera que decantarme en la época de la polarización por sí o no, diría que sí, más sí que no. ¿Y por qué sucede esto? Nosotros, para tener una salud óptima, necesitamos una optimización nutricional. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro sistema inmunitario, el cerebro, el sistema endocrino, el intestino, la piel, todos nuestros órganos y sistemas necesitan muchos micronutrientes. Te estoy hablando de magnesio, vitamina D, los ácidos grasos omega 3, el zinc, la colina. Bueno, podría hacer una revisión de todos los minerales y las vitaminas. Y entonces aquí es donde surgen las típicas noticias que podrás ver en la prensa generalista que dicen: si tienes una dieta equilibrada y variada no necesitas tomar suplementos, porque además los suplementos son peligrosos y te pueden dar los 1000 males. Y entonces nos transmiten la idea de que por la alimentación podríamos adquirir supuestamente todos los micronutrientes. ¿Pero esto es verdad? En primer lugar, hay una cuestión que tiene que ver con las recomendaciones oficiales de cantidad de micronutrientes que necesitamos. Pongamos un ejemplo que es el magnesio, y sobre el magnesio podré hablar en otra ocasión más a fondo si te interesa. El magnesio es un mineral importantísimo para nuestro cuerpo, participa en, hay quien dice que hasta 800 reacciones enzimáticas, en mantener la estabilidad del ADN, en nuestra energía, en la salud muscular, salud cerebral, bueno, tiene cientos de funciones, ¿no? Y hay unas recomendaciones oficiales sobre la ingesta de magnesio que se basan en la cantidad de magnesio que supuestamente ingiere la población. Y luego también en los rangos de laboratorio cuando se hace el análisis para ver los niveles de magnesio en sangre. Sin embargo, esas recomendaciones son para no morir, son para no tener problemas agudos o graves de salud y para mantener esos niveles oficiales. Pero realmente, en el caso del magnesio, por ejemplo, si vemos la ingesta que tiene la mayoría de la gente, ni siquiera se llega al 80%, en la mayoría de los casos de las personas, de la población, por ejemplo en España o del mundo, no se llega ni al 80% de las recomendaciones oficiales. Pero es que luego pasa otra cosa, que hay muchos aspectos individuales en cada uno de nosotros que pueden hacer que necesitemos más magnesio. ¿Para qué? Para tener una salud óptima y por cuestiones como que tenemos, por ejemplo, las necesidades aumentadas. ¿Por qué cosas? El estrés crónico, tanto sea físico como mental, ya hace que tengamos unas mayores necesidades de magnesio. Y también, si tenemos, por ejemplo, una alimentación que no es del todo óptima, también puede ser que no consigamos el suficiente magnesio. Pero es que lo mismo pasa, por ejemplo, con el zinc. El 92% de la población española no ingiere ni siquiera el 80% de la cantidad oficial recomendada de zinc.
Y así podríamos revisar uno a uno todos los micronutrientes, fundamentalmente vitaminas y minerales, pero también esos ácidos grasos omega 3 que comentaba, otro tipo de grasas, que son los fosfolípidos de tipo plasmalógeno, de los que no habla casi nadie. Si te interesa mucho, te puedo hacer otro vídeo sobre ello, o el ácido pentadecanoico o C15 2.0. Y entonces, todos estos micronutrientes o la colina, por ejemplo, los necesitamos, por supuesto, en cantidad suficiente para no morir, para no tener una enfermedad carencial, pero una cosa es evitar una enfermedad carencial y otra es tener suficiente cantidad de estos micronutrientes para tener una salud óptima, para que nuestro sistema inmunitario funcione bien, para que nuestro cerebro esté también en condiciones idóneas, sobre todo en un entorno en el que le exigimos mucho, o también piensa en la piel, por ejemplo, que necesitamos vitamina C para el colágeno. Entonces, la vitamina C para evitar el escorbuto la necesitaríamos en una dosis de 10 miligramos al día. Genial, no haces escorbuto, pero ¿tu piel estará en condiciones óptimas, incluso con la dosis oficial de entre 70 y 100 miligramos al día de vitamina C? Pues probablemente no. Piensa que un gorila ingiere 25 gramos de vitamina C al día, o una cabra estresada fabrica en su cuerpo 100 gramos de vitamina C al día. Nosotros no podemos fabricar la vitamina C, la necesitamos ingerir. Ante esto hay gente que dice cosas como: ay, pero es que el gorila vive en la naturaleza y está súper estresado y necesita más vitamina C. Bueno, a ver, mira a los gorilas que viven en su entorno natural y que los humanos dejan tranquilos si están estresados o no. Y mira un ser humano de la Matrix cómo vive y si necesita vitamina C o magnesio en suficientes cantidades para tolerar ese estrés, ¿no? Entonces, ya desde el punto de vista de la optimización nutricional, para tener una salud óptima de todos nuestros órganos y sistemas, y sobre todo para envejecer con salud o incluso rejuvenecer, pues muchas veces vamos a necesitar suplementarnos, porque además en la alimentación, para conseguir todo lo que necesitamos, deberíamos comer de una manera muy variada y además que la calidad de los alimentos fuera óptima. Y muchas veces pasa que los micronutrientes no están en suficiente densidad en los alimentos. Y aquí está el ejemplo del brócoli. El brócoli de hace 20 años, por ejemplo, ya tenía la mitad de magnesio que el brócoli de unos 30 o 50 años antes. Y ahora, a día de hoy, estamos ya en el año 2025, el brócoli tiene cada vez menos magnesio. Y esto solo con el ejemplo de brócoli. En general, como hay una explotación muy intensiva de los terrenos de cultivo, los terrenos se van empobreciendo y además las plantas viven también estresadas y el estrés en las plantas hace que también tengan menos micronutrientes. Con lo cual, juntamos que muchas veces hay embudo alimentario. Esto quiere decir que la dieta no es variada y no se consigue suficiente variedad de alimentos y micronutrientes. Que hay una menor densidad nutricional en muchos de los alimentos. Piensa que el alimento con mayor densidad nutricional, por ejemplo, uno de los mejores es el hígado, también los arándanos, el kale, el salmón, el huevo, y tampoco es que la gente esté todo el día comiendo este tipo de alimentos con tanta densidad nutricional. La inmensa mayoría de la población sigue comiendo muchos feculentos que son muy pobres en micronutrientes. Entonces, entre que hay una dieta poco variada, con poca densidad de micronutrientes y que además muchas veces nuestras necesidades están aumentadas y que las recomendaciones oficiales, ya digo, que no son para optimizar la salud, sino para evitar enfermedades carenciales, es por lo que muchas veces podemos necesitar tomar según qué suplementos. ¿Esto significa que todo el mundo tenemos que tomar todos los micronutrientes en suplementación? No, esto habría que individualizarlo. Es verdad que el magnesio, en particular, hay toda una pandemia de déficit de magnesio. Es verdad que mucha gente tiene déficit de vitamina D que no adquirimos de la alimentación, sino que lo fabrica nuestro cuerpo. Sobre la vitamina D hablaremos en otra ocasión. Y luego están los ácidos grasos omega 3. Y mucha gente cuando dice, ¿cuáles son los 3 suplementos básicos? Magnesio, omega 3 y vitamina D. ¿Podríamos obviar la vitamina D y los omegas? Pues posiblemente si nuestra alimentación y exposición al sol fueran adecuadas. Y luego está todo el resto de micronutrientes, vitamina C, zinc, boro, manganeso, molibdeno, cobre, hierro, en fin, las vitaminas del grupo B, la vitamina K2, que en otra ocasión hablaré de la vitamina K2, que puede ser que necesitamos suplementar, pero que va a depender de nuestras condiciones individuales.
Y después ya entraríamos a hablar de otros suplementos que son más específicos para objetivos de salud más concretos, tanto si hay una enfermedad como si queremos, por ejemplo, optimizar nuestro entrenamiento y rendimiento físico, que aquí pueden ser interesantes suplementos como la creatina, que tiene muchísima evidencia científica, o de cara a la longevidad se habla mucho, por ejemplo, de la quercetina, de la fisetina, del licopeno, de la espermidina, también la coenzima Q10 puede ser muy interesante. Y por supuesto, si hay patologías, podemos utilizar micoterapia, que son setas medicinales, microbioterapia, que son probióticos seleccionados de manera específica para cada persona según lo que necesite, y toda una serie de otras sustancias y suplementos que son interesantes. Claro, ¿tú qué necesitas? Pues no lo sé, por eso cuando me escribís y me preguntáis, ¿y yo qué tengo que tomar para mi problema? Mira, yo es que cuando hago una consulta, la primera consulta es hora y media, preguntando qué te pasa, cómo te alimentas, qué necesidades tienes, hacemos unos análisis si hace falta y en base a eso se diseña una estrategia de suplementación nutricional personalizada. Entonces, ante la pregunta de ¿todos nos tenemos que suplementar? Pues probablemente, desde luego, para la optimización nutricional, diría que sí. Pero esto no significa que todos tengamos que tomar lo mismo, hace falta una personalización. Por eso, por ejemplo, en mis libros, como en El sistema inmunitario por fin sale del armario, hablo sobre esta cuestión de la suplementación, sobre todo desde el punto de vista de la micronutrición y de la optimización nutricional. Y luego ya, por último, quería comentar que desde el punto de vista de la medicina farmacocentrista, a menudo se dice que los suplementos no sirven para nada. ¿Por qué? Porque hacen ensayos clínicos con un único micronutriente, por ejemplo el magnesio, el omega 3 o la vitamina D o la colina, y dicen, pues es que no se ha conseguido demostrar X cuestión que se esté buscando. Los nutrientes no son fármacos y aún así muchas veces se consiguen demostrar cosas interesantes con un suplemento concreto, como por ejemplo con el magnesio en cuestiones como la tolerancia al estrés o las migrañas, o como por ejemplo la vitamina D en múltiples escenarios clínicos, eso sí a dosis adecuadas se acompaña de vitamina D y magnesio y no tanto de calcio desde luego, o los omega 3 de DHA y EPA que por ejemplo en un estudio enorme de 17 estudios se vio que a mayor cantidad de DHA y EPA, que son los que nos suplementamos, menor era el riesgo de mortalidad en las poblaciones de esos estudios. Con lo cual, probablemente tú querrías una respuesta en plan, por favor, Sari, dime qué suplemento me tomo y a qué dosis. No sería responsable si te lo dijera. Sí te diría que para optimizar tus esfuerzos, sobre todo económicos en cuanto a suplementación, porque los suplementos cuestan dinero, vayas con un profesional actualizado y que ese profesional te diseñe una pauta específica para ti. Y si vas a un profesional y te dice, pues es que los suplementos no sirven para nada, es que ese profesional no está actualizado. Fundamentalmente serán médicos con formación en medicina integrativa o PNI, o con algún máster en nutrición, o bien nutricionistas y profesionales que se dedican a la nutrición también como dietistas. También muchos naturópatas se dedican a esta cuestión. Recuerda de todas formas también que siempre cuando se hace una suplementación, si estuvieras tomando fármacos, hay que comprobar también que no haya interacciones entre los fármacos y los suplementos, porque los suplementos hacen efecto de verdad y por eso también pueden existir esas interacciones o incluso efectos adversos, y además tenemos que tener cuidado para no caer en la sobredosis, que puede ser particularmente problemática con algunos, como por ejemplo las vitaminas A y E, que son liposolubles, o con algunos minerales como el zinc, que puede entrar en desequilibrio con el cobre. Así que ya sabes, puedes poner las preguntas aquí abajo, pero por favor no me preguntes qué dosis de magnesio me tengo que tomar yo para mi cosa, porque no lo sé. Pero podemos hablar, por ejemplo, del magnesio, de la vitamina D o de los suplementos que más te interesen en vídeos específicos.